Bienvenidos a esta nueva exploración de las fuentes. Hoy nos vamos a meter con un texto, un texto extraordinario. Las Confesiones de San Agustín. Que nadie se espere una autobiografía normal y corriente, ¿eh? Esto es más un viaje íntimo, filosófico, de búsqueda, de dudas, de descubrimientos. Las fuentes que tenemos aquí son cachitos de los primeros 7 libros. Ahí es donde Agustín recuerda su infancia, su juventud y todas esas luchas intelectuales y espirituales que le marcaron hasta los 30 y pocos años. Nuestra idea hoy es sacar las reflexiones clave, las anécdotas más potentes de esa época formativa. Veremos qué pensaba del pecado, la memoria, los amigos, el dolor y su relación con Dios, que era compleja ya entonces, mucho antes de ser el gran pensador que todos conocemos. Es una historia de búsqueda de sentido que yo creo resuena mucho hoy. Vale, pues vamos al lío, ¿no? Agustín empieza invocando a Dios. Y suelta esa frase famosísima que lo marca todo. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Ya de entrada se pone a pensar en su infancia, en cuando era un bebé, un tiempo que dice que casi no recuerda, pero que intenta reconstruir mirando a otros niños. Habla de cómo aprendió a pedir cosas, a comunicarse, y cómo eso fue entrar en la tormentosa sociedad de la vida humana. Así lo llama él. Sí, y es que es fascinante cómo lo analiza, ¿verdad? Porque no cae en la idealización de la infancia, nada de eso, al revés. Para él, la infancia ya es como un pequeño reflejo de la condición humana adulta. Ve ahí las semillas de lo que considera pecado, el llanto egoísta, la rabia cuando no consigue lo que quiere, la dependencia total, aunque, ojo, también reconoce lo bueno que recibió, ¿eh? A través de su madre, de las nodrizas, ahí ya está esa tensión. Y el tema de la memoria o la falta de ella es crucial desde ya. Admite no recordar nada de esa primera etapa, la llama tenebrosa. Dice que la reconstruye a partir de observar a otros. Luego, ya de niño, recuerda pecados como que prefería jugar a estudiar, y que le castigaban por eso. Y lanza ahí una pullita a los adultos, ¿no? Que castigan los juegos de niños mientras ellos llaman negocios a sus propios juegos, que a veces son menos inocentes. Pero donde se para de verdad con lupa es en el famoso robo de las peras. Una noche, con unos amigos, se cuelan y roban peras de un vecino. Y lo curioso es que dice que ni tenían hambre, ni las peras eran buenas. Acabaron tirándoselas a los cerdos, dice. Lo hicieron solo por el gustillo de hacer algo prohibido. Exacto. Ese incidente es central para cómo va a analizar luego el pecado. Lo desmenuza totalmente. Se pregunta, ¿por qué lo hice? Y su conclusión es brutal. Dice, no por necesidad ni por las peras en sí, sino por mero fastidio de lo bueno y por sobra de maldad. O sea, O sea que le gustó el acto de robar en sí mismo. donde Agustín ve esa especie de pulsión humana hacia lo prohibido, hacia la maldad gratuita, es el lado oscuro que tenemos. Explora la idea de hacer el mal por el mal. Y recalca mucho el papel de los amigos. Oh, enemiga amistad, dice. Reconoce que solo, seguramente, no lo habría hecho. Lo ve como una imitación un poco perversa y absurda de la libertad de Dios. Pero a ver, esa visión tan radical de la maldad no podría tener otras lecturas hoy en día, pienso yo, ¿eh? Quizás la típica necesidad adolescente de romper normas, de encajar en el grupo, y él, claro, mirándolo años después, ya con su fe, pues lo reinterpreta de una forma muy teológica, muy densa. Es una buena observación, sí. Sin duda la psicología moderna diría otras cosas, ¿no? Dinámica de grupo, rebeldía juvenil. Pero lo importante aquí es cómo Agustín decide analizarlo. Para él, ese acto que parece una tontería se convierte en un espejo donde ve reflejada una inclinación muy profunda, muy oscura, de la voluntad humana. Esa tendencia a apartarnos del bien solo por experimentar el poder de decir no. Esa es la reflexión que a él le interesa y la que desarrolla. Es su lectura. Entendido, entendido. Bueno, seguimos. Llega a Cartago a estudiar, tendría unos 16 años, y la describe como una caldera hirviente de amores pecaminosos. Vaya tela. Y se mete de lleno en la confusión adolescente, ¿no? Quiere amar, que le amen, pero confiesa que no distinguía entre la serenidad del amor y el fuego de la sensualidad. Vamos, que se lía.
Se entrega a relaciones y además le da muy fuerte por el teatro. Aquí la tensión que decíamos antes se agudiza mucho. Por un lado, su cabeza recibe un estímulo brutal. Lee el Hortensius de Cicerón, un diálogo filosófico que por desgracia se perdió, y eso le provoca un increíble ardor del corazón por una sabiduría inmortal. Ese libro le cambia el chip, le hace despreciar un poco las ambiciones normales y desear la filosofía, pero a la vez está metido hasta el cuello en placeres, en la vanidad de ser el mejor estudiante. Y su análisis del teatro es muy agudo, sí. Se pregunta por qué nos gusta ver tragedias y sentir esa misericordia por personajes inventados que sufren. Cuestiona si esa emoción es real o es un poco fingida. Y en medio de esa etapa tan movida, vive una amistad muy, muy intensa. La describe como dulcísima, con un amigo de su edad, pero esa amistad se rompe de forma trágica. El amigo se pone muy enfermo, lo bautizan casi sin que se entere, y cuando recupera un poco la conciencia rechaza fatal las bromas de Agustín sobre ese bautismo. Y al poco, muere. La descripción que hace Agustín del dolor es tremenda. Dice, «El dolor ensombreció mi corazón, y cuanto veía en mis ojos tenía el sabor de la muerte». Todo le recuerda al amigo que ya no está. Llorar era su único consuelo, pero un consuelo amargo. Se siente perdido. Dice que se convirtió en un oscuro enigma para sí mismo. Y huye de Tagaste, su ciudad, porque no soporta estar allí sin él. Es que su reflexión sobre el duelo es increíblemente moderna, ¿eh? Por la profundidad psicológica que tiene. Analiza por qué llorar consuela, aunque sea un consuelo amargo, y sobre todo reflexiona sobre qué significa tener una amistad tan fuerte, pero ligada a la muerte, a que todo se acaba. Agustín nos pone delante una verdad incómoda. Amar mucho, lo que es finito, lo que se puede perder, lleva dentro la semilla de un dolor que puede ser devastador. Su conclusión, que irá madurando, es que solo si anclas el amor y la amistad en algo eterno, en aquel que no se pierde, que para él es Dios, puedes encontrar una estabilidad y una paz de verdad. Esa experiencia tan bestia parece que le marca, ¿no? Como un punto de inflexión en su búsqueda de algo que dure, de una verdad que no se muera. Exactamente. Es una de esas experiencias vitales que actúan como catalizador, que te empujan a buscar algo más allá. Lo que se puede perder le genera una angustia tremenda y le lanza a buscar lo absoluto. Vale. Después del subidón intelectual con el Hortensius, Agustín cuenta que intentó leer la Biblia, las Escrituras, pero que el estilo le pareció, pues eso, vasto, simple, indigno de Cicerón. Y justo en ese momento de decepción, contacta con los maniqueos y le atraen, porque le daban respuestas que parecían más lógicas, sobre todo al problema del mal. Y además criticaban cosas del Antiguo Testamento que a él también le chirriaban. Claro, el maniqueísmo, fundado por Manes en Persia, en el siglo III, era una religión muy potente entonces. Proponía un dualismo radical, dos principios eternos, enfrentados. Por un lado, un Dios bueno, la luz, el espíritu; por otro, un principio del mal, las tinieblas, la materia. Y el mundo, y nosotros mismos, seríamos una mezcla de ambos. Lo curioso es que su idea de estas dos fuerzas era bastante material, casi física, y eso, mira qué paradoja, encajaba bien con la dificultad que tenía el joven Agustín para pensar en algo puramente espiritual, inmaterial. Le daban una explicación tangible para el mal. Y se pasa casi 9 años conectado a ellos, aunque como oyente, que era como un círculo externo. Y durante todo ese tiempo tenía la esperanza de conocer a Fausto, un obispo maniqueo con muchísima fama de sabio. Pensaba que él le resolvería todas las dudas, pero cuando por fin lo conoce, en Cartago, la decepción es mayúscula. Fausto es un tipo encantador, habla muy bien, sí, pero decía lo que todos los demás, solo que con mayor elegancia. No tenía la profundidad filosófica ni científica que Agustín buscaba. Y aquí viene lo irónico del asunto. Agustín, que había seguido estudiando filosofía y ciencias, como astronomía por su cuenta, empieza a ver que las explicaciones de los maniqueos sobre el universo no cuadran con lo que él aprende. Le plantea sus dudas a Fausto y Fausto, con bastante honestidad hay que decir, admite que de esos temas no sabe mucho. Y Agustín valora esa sinceridad. Escribe: «Más hermosa que cuanto yo deseaba conocer es la temperancia de un hombre de ánimo sincero». Fíjate, esa confesión de ignorancia del gran maestro maniqueo, curiosamente, es lo que empieza a soltar las amarras de Agustín. Ya no los ve como la respuesta definitiva.
Además, le daba vueltas al argumento de su amigo Nebridio. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo puede haber un principio del mal que le plante cara y le dé problemas? Es que no tenía lógica. Es curioso eso, ¿verdad? Que la honestidad de Fausto sobre lo que no sabía le liberara más que cualquier argumento súper brillante que le pudiera haber dado. Totalmente. Demuestra que para Agustín la búsqueda de la verdad no era solo un juego de intelecto, implicaba también una parte ética, de sinceridad. La palabrería hueca le repele, mientras que la ignorancia admitida le parece más digna, y eso le ayuda a seguir buscando, claro. Entonces decide irse a Roma. Buscaba alumnos más serios que los de Cartago y quizá un futuro mejor. Y para irse, engaña a su madre, a Mónica, que quería ir con él y no le dejaba viajar. La deja rezando en una capilla mientras él se sube al barco por la noche. Una escena dura. En Roma, sin embargo, resulta que los estudiantes tenían la fea costumbre de largarse sin pagar justo antes de acabar el curso. Así que, moviendo contactos maniqueos, consigue un puesto oficial de profesor de retórica en Milán, que era donde estaba la corte imperial en ese momento. Y en Milán, otro encuentro clave. Conoce a Ambrosio, el obispo de la ciudad, una figura muy importante. Al principio, Agustín se acerca a él más por la fama que tenía, por su elocuencia, que por interés real en lo que predicaba. Todavía desconfiaba de la Iglesia católica, la veía intelectualmente floja frente a las críticas maniqueas. Pero Ambrosio va a ser decisivo. Y no solo por cómo le trató, que fue muy amable, muy paternal, sino sobre todo por su forma de predicar. Ambrosio interpretaba las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, que era lo que más problemas le daba a Agustín, de forma alegórica. Buscaba el sentido espiritual más allá de la letra literal. Aplicaba eso de San Pablo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esto para Agustín fue una revelación. Le permitió ver que muchas críticas maniqueas se basaban en leerlo todo al pie de la letra, y que esa no era la única forma, ni la más profunda. Ahí empezó a pensar que, quizás la fe católica sí se podía defender intelectualmente. O sea que Ambrosio le da como la llave intelectual para volver a respetar la fe católica. Pero has dicho antes que seguía atascado. Si ya veía que tenía coherencia intelectual, ¿qué faltaba? ¿Era solo un problema de concepto sobre lo espiritual o ya entraban otras cosas en juego? Pues yo creo que las dos cosas, probablemente. Por un lado, seguía teniendo su gran bloqueo intelectual. Le costaba un mundo concebir una realidad espiritual, sin cuerpo. Su mente, dice él, estaba acostumbrada a las formas materiales. Aunque la fe católica le pareciera ahora defendible, todavía no tenía la certeza, esa seguridad que él buscaba. Por eso decide quedarse como catecúmeno, que es alguien que se prepara para el bautismo, pero aún no lo ha recibido en la iglesia, siguiendo un consejo antiguo de sus padres mientras seguía buscando esa luz definitiva. Y por otro lado, como veremos enseguida, empezaban a pesarle cada vez más esas cadenas de las que habla él mismo, sus hábitos de vida. En Milán comparte toda esta búsqueda con sus amigos del alma, Alipio y Nebridio. Cuenta también una cosa curiosa de Ambrosio que le llama la atención, que leía en silencio, moviendo solo los ojos. Algo que, por lo visto, no era normal en la época, que la gente leía en voz alta o susurrando. Admira su concentración, pero se lamenta de no poder preguntarle sus dudas fácilmente porque siempre lo veía ocupado o metido en sus libros. Sí, es un detalle curioso, que nos muestra un poco cómo era la vida intelectual entonces, y también la frustración de Agustín por no poder tener esas conversaciones que tanto necesitaba en ese momento. Y llegamos a un punto de tensión interna brutal. Agustín describe una división profunda dentro de sí mismo. Por un lado, desea la verdad con toda su alma. Sueña con una vida dedicada a la filosofía o con sus amigos, lejos del mundo. Pero por otro, se siente atado por la ambición. Busca un buen puesto, su madre le está buscando una esposa de buena familia y sobre todo por la fuerza de la costumbre sexual. Lo dice sin pelos en la lengua, ¿eh? Esclavizado por el morbo de la carne y sus mortíferas suavidades, arrastraba mis cadenas con mucho miedo de romperlas. Y aquí usa la palabra concupiscencia, esa tendencia desordenada del deseo que él sentía como una cadena de verdad. Es una lucha descarnada la que describe. Y llega un punto muy doloroso cuando, para poder casarse con una chica de buena familia que le buscaba a Mónica, aparta de su lado a la mujer con la que llevaba viviendo más de 15 años, con la que tenía un hijo, a Deodato. Ella vuelve a África prometiendo no estar con otro hombre, y Agustín confiesa que se le rompió el corazón. Pero como tenía que esperar 2 años para casarse con la prometida oficial, que era muy joven,
Él, impaciente, se busca otra concubina. Es que la fuerza del hábito era más fuerte que su decisión. Menuda tela. Hay un episodio que revela muy bien cómo estaba él en esa época. Un día iba a dar un discurso importante para el emperador y se cruza con un mendigo borracho en Milán. Y el mendigo está feliz, riéndose, bromeando. Sí, y esa imagen le da un golpe bajo. Se pone a pensar con mucha amargura en la diferencia entre la felicidad aparente y fácil de ese mendigo, aunque falsa y corta, comprada con unas monedas para vino, y su propia búsqueda, tan ansiosa, tan agotadora, de la felicidad a través de la ambición, del reconocimiento, de dar discursos llenos de mentiras. Se siente profundamente miserable en comparación, a pesar de sus éxitos. Es una reflexión brutal sobre lo vacías que pueden ser algunas búsquedas mundanas. Es una imagen potentísima, ¿verdad? Esa comparación tan cruda entre la supuesta cima de la ambición y la alegría borracha del mendigo da que pensar. Desde luego. Muestra que cada vez estaba más desilusionado con los ideales que había perseguido hasta ese momento. Y entonces en el libro séptimo se produce un avance intelectual que es decisivo. Cuenta cómo leer ciertos libros platónicos, que seguramente eran obras de neoplatónicos como Plotino, traducidas al latín, le da por fin las herramientas para pensar en una realidad inmutable, espiritual, sin cuerpo. Este es un paso de gigante para él. El neoplatonismo le ofrece una visión del mundo jerárquica que viene de un uno supremo, absoluto, puramente espiritual. Le da las categorías mentales para pensar en Dios y en el alma como realidades de verdad inmateriales, fuera del espacio y del tiempo. Esto le permite superar por fin el materialismo de los maniqueos y su propia dificultad para concebirlo. A través de estos libros empieza a entender la idea del verbo, el logos griego, el principio racional de Dios como una luz inteligible, eterna, la fuente de toda verdad. Entonces se encuentra ya en los platónicos la respuesta definitiva. Encuentra muchísimo, sí, ideas muy elevadas sobre Dios como ser supremo, inmutable, fuente de todo lo bueno. Le ayudan a entender que el mal no es una sustancia, como decían los maniqueos, sino una falta de bien, una falta de ser, una desviación de la voluntad creada que se aparta de Dios. Pero también nota que falta algo crucial en estos filósofos paganos. No hablan de la humildad de Dios, de que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Reconocen la meta, la patria de la verdad, dice Agustín, pero no conocen el camino humilde que hace falta para llegar, Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Ese camino no lo ven. Describe entonces una experiencia que suena casi mística. Una visión interior, dice, fugaz pero muy fuerte, con la mirada del alma. Vi por encima de mi alma y de mi entendimiento la luz inmutable del Señor. Comprende intelectualmente que Dios es el ser por excelencia. Yo soy el que es. Y entiende que es el mal como ausencia. Ha llegado a una cima intelectual, sí. Ha superado los errores del maniqueísmo y tiene una comprensión filosófica de Dios muy profunda. Pero, y esto es clave, reconoce con dolor que no es suficiente. Dice algo así como: «Tu hermosura me arrebataba, pero enseguida me apartaba de ti el peso de mi miseria». Siente todavía la fuerza del cuerpo corruptible y sobre todo la tiranía de sus malos hábitos, de la concupiscencia. Se da cuenta de que no basta con ver la verdad, necesita la fuerza para vivirla, y comprende que esa fuerza, esa gracia, solo puede venir a través de ese mediador humilde que los platónicos no le enseñaron, Cristo, el Verbo hecho carne. Y leer las cartas de San Pablo, que retoma con otros ojos, le confirma esa necesidad de la gracia y de la humildad de Cristo como camino. Bueno, pues hemos seguido a Agustín hasta aquí, a través de 7 libros que son un torbellino, de búsqueda intelectual, de pasiones, de errores que duelen, de amistades intensas, de pérdidas. Y de estos primeros, pero cruciales destellos de luz filosófica y espiritual. Una mente brillante y un corazón inquieto luchando a brazo partido con las grandes preguntas. Y lo fascinante es la honestidad casi, despiadada con la que se mira a sí mismo, sin ponerse excusas. Vemos una perseverancia increíble en buscar la verdad, rechazando respuestas que le parecen incompletas, como el maniqueísmo, aunque le dieran un alivio pasajero. Ha llegado a vislumbrar una verdad que le parece más coherente, más profunda, pero la lucha interna por abrazarla del todo en su vida está en su punto más alto. La batalla no ha terminado, ni mucho menos. Nos queda una reflexión final.
Agustín nos cuenta con todo detalle su recorrido por distintas fuentes de conocimiento y experiencia. La filosofía pagana, las herejías, las escrituras leídas de formas diferentes, maestros como Ambrosio, amigos del alma, su propia razón, sus errores, su sufrimiento, su corazón. Nos muestra una lucha agónica por integrar todo eso. Quizás su gran lección aquí no sea tanto una respuesta final y cerrada, sino la demostración de que la búsqueda honesta de la verdad implica necesariamente vivir en esa tensión. Esa tensión constante entre distintas fuentes, entre la luz que vemos y nuestra propia fragilidad. ¿Cómo lidiamos nosotros con esa tensión hoy, al intentar dar sentido a nuestro propio y complejo viaje vital? Da para pensar, ¿no? Pues nada, gracias por acompañarnos en esta exploración de las confesiones. Hasta la próxima.